Un bloque de arcilla del tamaño de una mano humana descansa en Londres. Tiene marcas grabadas hace casi 4000 años. No es un poema ni una ley. Es un mapa estelar tan exacto que predice eclipses ocurridos milenios después de que su ciudad se hiciera polvo. Nos enseñaron que Babilonia fue destruida por su arrogancia, un imperio ahogado en el desierto. Pero tablillas desenterradas recientemente demuestran que no cayó por la espada de imperios rivales, ni por la ira de los dioses. El cálculo numérico que diseñaron en el silencio de sus zigurats es el mismo mecanismo que controla cada minuto de tu vida hoy. Lo que descubrieron para medir el cosmos es la misma matemática que te encadena al reloj. Babilonia cayó por descifrar el único enigma que el ser humano no estaba listo para resolver. Y esa condena matemática no ha terminado. El cuchillo de caña se hundió en la arcilla blanda con un crujido húmedo. Era la 3.ª hora después de la medianoche, y el calor asfixiante de Mesopotamia aún se pegaba a las paredes de ladrillo cocido del zigurat de 7 pisos. El sacerdote no sudaba por el clima opresivo. Sudaba por lo que acababa de calcular bajo la luz parpadeante de una lámpara de aceite. Estaba trazando una línea diagonal profunda. No era una simple marca en el barro. Era una fractura definitiva en la forma en que la humanidad comprendería su propia existencia. A su alrededor, la inmensa ciudad de Babilonia dormía creyéndose eterna e invulnerable. Sus murallas eran tan desmesuradamente gruesas que 2 carros de guerra tirados por 4 caballos podían correr en paralelo sobre ellas sin rozarse. Sus puertas defensivas, recubiertas con miles de ladrillos de lapislázuli vidriado, brillaban bajo la luz de la luna llena como si los arquitectos hubieran robado un pedazo del firmamento nocturno para adornar el desierto abrasador. Habían levantado la estructura más imponente y arrogante que la Tierra había soportado jamás en toda su oscura historia documentada por el hombre. Pero el hombre de la túnica de lino blanco y cabeza rapada no miraba la grandeza militar ni la riqueza incalculable que fluía por las aguas turbias del enorme río Éufrates. Él sabía, con una certeza matemática absoluta, que todo ese poderío material era simplemente polvo esperando su turno para desaparecer. La verdadera supremacía imperial no estaba forjada en las pesadas armaduras de bronce ni en las espadas de hierro. Estaba codificada en la mente humana. Estaba oculta en la base 60. Llevaban casi 300 años construyendo una prisión de números que ningún reino antiguo había logrado imaginar siquiera. Los sacerdotes babilonios no observaban las brillantes constelaciones para rezarles pidiendo clemencia. Las medían obsesivamente para desarmarlas pieza por pieza. Su sistema sexagesimal, estructurado en torno al número 60, no fue el resultado de una elección casual de un grupo de pastores asustados por los rayos de una tormenta. Era la llave maestra del cosmos. Se podía dividir por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 10, por 12, por 15, por 20 y por 30. No había margen de error. No había ningún lugar para el caos de los dioses. Todo encajaba con una frialdad y precisión geométrica profundamente aterradora para la frágil mente humana. Mientras otros imperios ofrecían sacrificios sangrientos, rogando por la compasión divina, los astrónomos de la Torre de Babel ya sabían exactamente en qué año, en qué mes y a qué hora precisa el sol brillante se oscurecería por un eclipse total. Con una anticipación de casi 150 años exactos, poseían el inalterable código fuente del universo físico. Y fue al leer sin descanso ese código implacable, cuando encontraron la grieta silenciosa, que lo cambiaría absolutamente todo de la noche a la mañana. Aquí hay un hecho histórico perfectamente documentado y comprobable que el mundo occidental ha pasado más de 2000 años intentando silenciar con absoluta desesperación e hipocresía sistemática. Pitágoras jamás inventó su famoso y venerado teorema matemático. Euclides
nunca descubrió los principios sagrados de la geometría básica que todavía hoy llevan su ilustre nombre impreso con orgullo. Todo el enorme bloque fundamental de las matemáticas clásicas y la lógica abstracta occidental, del que las modernas universidades europeas se sienten tan infinitamente orgullosas hoy en día, fue un simple robo deliberado y planificado a una civilización antigua que dejaron extinguirse en el olvido. Los eruditos griegos copiaron ecuaciones de tablillas grabadas 15 siglos antes de que Atenas pusiera su primera piedra. Luego mintieron para que todos creyeran que el intelecto nació en el Mediterráneo, no en las arenas de Irak. ¿De quién es la culpa de esta enorme farsa? ¿De los imperios ladrones o de los modernos académicos que se niegan a corregir los libros de texto para no manchar el orgullo europeo? Nadie responderá. Pero la ironía más oscura es que los orgullosos invasores, al copiar minuciosamente esos números perfectos, no robaron un simple triunfo. Robaron una jaula absoluta e indestructible. El nivel del agua bajó en la absoluta oscuridad. Fue un descenso antinatural, sumamente silencioso, provocado deliberadamente por manos humanas a varios kilómetros de distancia. El rey de los persas esperaba en la orilla embarrada con una fuerza de 80.000 soldados de élite. Todos tenían las espadas desenvainadas y el aliento contenido bajo la gélida noche. Iban a atacar la fortaleza más inexpugnable del mundo conocido. Sus murallas eran tan masivas que literalmente bloqueaban la luz de las constelaciones. Iban a morir por decenas de miles intentando escalar esos muros perfectos. O eso creían. Pero el rey no dio la orden de carga. No hubo gritos ensordecedores de guerra. No sonaron los cuernos de batalla. Los batallones simplemente caminaron por el lecho húmedo del río gigante y entraron directamente por las puertas defensivas principales. Estaban abiertas de par en par. La ciudad más arrogante y poderosa del planeta no fue tomada por la fuerza bruta de las armas ni por el genio militar. Fue completamente comprada. Mientras los soldados extranjeros caminaban atónitos por las amplias calles iluminadas, los sumos sacerdotes de Babilonia seguían cantando en sus inmensos templos sagrados. No hubo masacre callejera. No hubo fuego purificador. La sangre humana no manchó ni uno solo de los hermosos escalones de lapislázuli azul. Aquí hay una verdad histórica brutal que resulta profundamente incómoda. Las grandes civilizaciones humanas casi nunca caen por la fuerza aplastante e irresistible de un ejército invasor extranjero. Caen porque sus propias élites deciden fríamente que es mucho más rentable entregar las llaves del imperio que defenderlo. Los clérigos de la ciudad odiaban profundamente a su propio monarca. El soberano babilonio había ofendido a los dioses antiguos, y lo más imperdonable de todo, había amenazado el enorme monopolio de poder y la abrumadora riqueza de los templos. Así que los autoproclamados guardianes del Estado calcularon el precio exacto de su lealtad y la vendieron al mejor postor extranjero sin el menor remordimiento moral. Babilonia se entregó al gran líder persa porque él prometió por escrito mantener los lucrativos privilegios fiscales de la casta religiosa inalterados. El orgullo de un imperio de casi 2000 años de antigüedad fue liquidado por una simple y vil promesa de exención de impuestos. Esta traición imperdonable y silenciosa funcionó a la perfección. El imperio invencible fue asimilado en menos de 48 horas exactas sin lágrimas. El tiempo avanzó con su habitual crueldad. 2 siglos exactos después, otro conquistador implacable y despiadado llegó frente a las mismas puertas doradas. El joven rey macedonio no tuvo que derribar ni un solo bloque de arcilla para entrar. La legendaria metrópolis se rindió nuevamente de forma inmediata, sin disparar una sola flecha defensiva al aire. Entregaron todo el oro acumulado, toda la plata brillante y todos los archivos del Estado imperial a los hombres del oeste.
La estrategia de absoluta sumisión parecía ser un mecanismo perfecto y verdaderamente racional. Sobrevivir a cualquier precio, adaptarse rápidamente a la nueva realidad, servir obedientemente al nuevo amo. Pero esta cobardía total y fríamente calculada tenía un costo verdaderamente letal y oscuro. El nuevo enemigo no destruyó los majestuosos edificios públicos, no quemó por venganza los interminables y fértiles campos de trigo. Hizo algo infinitamente peor. Los ignoró por completo. Los invasores tomaron el control total de las lucrativas rutas comerciales globales. Construyeron nuevas e imponentes capitales en otras regiones estratégicas. Desviaron el infinito flujo de dinero. Desviaron la atención política del mundo entero de forma permanente. Y la joya radiante del desierto comenzó a asfixiarse inexorablemente en un silencio espantoso y definitivo. Los inmensos canales de riego se llenaron rápidamente de lodo inútil y venenoso. Los desmesurados templos se fueron vaciando progresivamente de devotos y riquezas. La supervivencia que habían comprado con tanta astucia resultó ser una agonizante sentencia de muerte por inanición estructural y abandono. El destino universal es un juez inflexible que jamás acepta sobornos. Babilonia no murió apuñalada en el glorioso y ruidoso fragor de una batalla épica. Murió de una irrelevancia humillante y de un olvido absoluto. Pero mientras los masivos muros colapsaban en el denso polvo desértico, una semilla indetectable echaba raíces muy lejos de allí. Mira tu muñeca en este preciso instante. Si llevas un reloj mecánico o si estás mirando la pantalla iluminada de tu teléfono móvil, estás siendo testigo involuntario del mayor engaño militar y cultural jamás ejecutado con éxito en toda la historia de la humanidad documentada. El inmenso ejército del rey persa y las implacables legiones del joven conquistador macedonio entraron marchando triunfantes en la vasta capital oriental, creyendo sinceramente que habían devorado al imperio más antiguo y resistente del mundo conocido. Se llevaron el oro brillante acumulado durante siglos. Se llevaron la pesada plata sacada de las minas. Se llevaron las coronas adornadas con joyas invaluables. Y sobre todo, se llevaron los meticulosos y exactos archivos astronómicos grabados en frágiles tablillas de barro cocido. ¿Piensas que la estrepitosa caída física de esa gran metrópolis de ladrillo y asfalto fue una tragedia o un síntoma inevitable de su absoluta debilidad política y estructural? Pero los silenciosos y calculadores sacerdotes del gigantesco zigurat no entregaron sus sagradas puertas defensivas porque estuvieran aterrorizados por el filo letal de las espadas extranjeras. Las abrieron deliberadamente porque habían comprendido una verdad aterradora y fundamental que ningún otro líder mundial ha logrado asimilar jamás. Las inmensas murallas de piedra maciza, no importa cuán colosales sean construidas por la soberbia humana, tarde o temprano siempre se derrumban irremediablemente bajo el peso del tiempo y de la guerra constante. Pero las ideas matemáticas abstractas son absolutamente indestructibles y completamente inmunes a cualquier asedio militar, por más feroz que éste sea en la realidad. Lo que tú y absolutamente todos los historiadores modernos asumen ciegamente como una cobarde e indigna sumisión frente a un enemigo militarmente superior, fue en realidad el primer y único ataque biológico y cultural verdaderamente exitoso de nuestra sangrienta historia. Solo que el silencioso virus letal no era una enfermedad física transmitida por el aire o por el agua estancada y contaminada de los canales mesopotámicos. El patógeno indetectable era el complejo sistema sexagesimal de base 60. Los soberbios invasores occidentales se creyeron amos absolutos de la rica tierra conquistada, pero al regresar victoriosos a sus prósperas capitales europeas, se llevaron consigo la semilla matemática que reemplazaría por completo todas sus formas de pensar originales.
la matemática que dividió el círculo en 360 grados exactos y fragmentó el movimiento constante de la Tierra en 60 fracciones implacables, no fue una simple herramienta adoptada por casualidad científica. Fue un caballo de Troya intelectual devastador. El poderoso imperio babilónico jamás fue derrotado de forma real en los ruidosos campos de batalla manchados de sangre. Simplemente transmutó su forma física en una estructura invisible y omnipresente que ahora gobierna cada segundo de tu existencia diaria, desde el momento en que te levantas hasta que intentas dormir y tu mente inquieta fracasa en la oscuridad nocturna. Habían calculado pacientemente los complejos y precisos movimientos estelares para predecir oscuros eclipses que sucederían puntualmente miles de años en el futuro distante. Y durante ese exhaustivo proceso analítico, se dieron cuenta de la trampa fundamental de toda civilización humana avanzada. Si logras astutamente que tu odiado enemigo occidental utilice tu mismo método para contar, medir y conceptualizar el tiempo fluido e invisible, ese orgulloso enemigo te pertenecerá de forma absoluta para toda la eternidad. Nunca serás verdaderamente libre si tu cerebro piensa utilizando exclusivamente la misma lógica estructurada que tu propio carcelero diseñó para ti en el lejano desierto iraquí bajo la mirada de dioses falsos. Cada vez que un moderno cohete espacial de última generación calcula su delicada trayectoria orbital alrededor del planeta utilizando coordenadas geométricas basadas estrictamente en fracciones de 360 grados. Perfectos. Cada vez que cronometras con ansiedad neurótica los 60 agónicos segundos que faltan para que termine una tediosa obligación moderna, estás obedeciendo sumisamente las órdenes directas de un sacerdote muerto hace más de 3.500 años de antigüedad. Crees vivir en un avanzado mundo moderno, rodeado de incomprensible tecnología digital y amparado por una supuesta libertad de elección intelectual. Crees que tu valioso y frágil tiempo te pertenece realmente. El rey de Macedonia no murió por la picadura de un insecto en las aguas pantanosas de Babilonia. Esa es la mentira reconfortante que sus generales inventaron para ocultar una verdad que destrozaba el frágil mito de la supremacía intelectual griega. El joven conquistador pasó sus últimos 13 días encerrado, sudando frío y gritando dentro del archivo astronómico del Zigurat central de Marduk. Los silenciosos sacerdotes babilonios, que se habían rendido tan dócilmente, no le entregaron simplemente el control de un vasto imperio de polvo y oro. Le entregaron con fría deliberación la bóveda secreta que contenía las tablillas maestras del sistema matemático sexagesimal y el registro aterrador del tiempo universal. Y su brillante mente, entrenada en la arrogante filosofía racional de Aristóteles, colapsó de forma irreversible al intentar asimilar la gigantesca escala matemática del universo, operando sin la piedad de los dioses. La geometría que el joven rey creía dominar funcionó como una silenciosa arma de aniquilación psicológica perfeccionada durante 15 siglos de obsesiva observación estelar en el desierto mesopotámico. ¿Qué comprendió el hombre más poderoso del planeta en esa lúgubre habitación de piedra antes de perder la cordura? Los sabios mesopotámicos no calculaban simplemente las órbitas de los planetas ni registraban las fases de la luna para optimizar técnicas agrícolas. Estaban midiendo, con una precisión que hiela la sangre, el exacto mecanismo de la inevitable descomposición cósmica universal y la fecha matemática precisa de la extinción humana total. Cuando el soberano macedonio leyó, bajo la luz parpadeante de una antorcha consumiéndose, la última serie de ecuaciones geométricas fractales imposibles de procesar para un cerebro humano, su mente simplemente decidió apagarse mediante un mecanismo biológico de protección neurológica. Y es aquí donde la heroica ilusión del abandono histórico de Babilonia se fractura en 1000 pedazos irrecuperables. La legendaria capital
no fue vaciada por ineptitud burocrática ni negligencia comercial. Fue meticulosamente sepultada de forma completamente intencional por sus propios arquitectos intelectuales, en un acto de purificación definitiva. Los últimos sabios de la metrópolis milenaria no huyeron del desierto ni de la sequía. Fueron ellos mismos los ejecutores de su propio destino. Destruyeron a golpes de martillo los diques milenarios de los canales de riego para que el barro tóxico del río desbordado sellara permanentemente los pisos inferiores del templo central. Todo el supuesto colapso histórico de la ciudad más rica del mundo antiguo fue en realidad el más majestuoso y fríamente calculado suicidio arquitectónico e intelectual de toda la existencia humana documentada. Enterraron las tablillas finales bajo 80 toneladas de lapislázuli machacado, mezclado con asfalto negro hirviente. Y no lo hicieron para esconder su conocimiento del rey persa ni del rey griego, porque ambas potencias ya estaban matemáticamente infectadas sin saberlo. Las enterraron para que la humanidad jamás pudiera encontrar la entrada a ese aterrador abismo conceptual de la matemática de base 60. Lo que en los libros de historia parece una debilidad cobarde de un imperio viejo e incapaz de luchar con honor, fue algo infinitamente más terrible. Fue la cuarentena mental más estricta y la contención epidemiológica más hermética que este planeta ha presenciado en el más absoluto de los silencios. La élite sacerdotal sacrificó sin vacilar a toda su propia población civil. Borró activamente su propio idioma de la faz de la tierra para toda la eternidad. La inmensa fuerza imperial que durante siglos levantó muros infranqueables y construyó palacios deslumbrantes no fue utilizada para asegurar su supervivencia. Fue fríamente reestructurada como el mecanismo de autodestrucción más colosal y eficiente de todos los tiempos. La ciudad entera se convirtió en la lápida más pesada jamás construida por el intelecto humano. ¿Crees poseer control sobre tu propio destino en este universo indiferente? Ni siquiera sospechas el grado de terror puro y visceral que paralizó a esos viejos, astrónomos de mirada vacía en la absoluta oscuridad de su final noche mesopotámica, antes de extinguir para siempre las llamas parpadeantes de sus lámparas de aceite. Descubrieron el verdadero borde afilado del oscuro precipicio universal del tiempo humano, que no tiene fondo. Y cerraron la inmensa puerta principal desde adentro, en completo y eterno silencio. ¿Crees que la historia documentada de la civilización humana es una línea recta que avanza irremediablemente hacia el brillante y prometedor progreso tecnológico? Te han convencido pacíficamente de que los inmensos imperios antiguos nacen llenos de vigor, envejecen con lentitud y finalmente mueren enterrados bajo el polvo implacable del tiempo. Pero la aterradora realidad histórica es un inquebrantable círculo cerrado de 360 grados perfectos. Vuelve a mirar la profunda línea diagonal que aquel exhausto sacerdote de cabeza rapada trazó en el barro blando durante la sofocante oscuridad de la primera noche de este relato. Pensaste erróneamente que estaba registrando pasivamente un inofensivo descubrimiento astronómico para medir la estática posición de las frías estrellas muertas. Asumiste ciegamente que el asfixiante entierro voluntario de la inmensa capital mesopotámica, bajo millones de toneladas de asfalto y lodo tóxico, fue un trágico e incomprensible suicidio cultural colectivo impulsado por el puro terror al indiferente vacío del cosmos inexplorado. Te equivocaste de manera absoluta y catastrófica en cada una de tus lógicas conclusiones racionales contemporáneas. Ese silencioso anciano de impecable túnica blanca no estaba documentando pasivamente el movimiento del universo oscuro. Estaba redactando a mano y con una escalofriante precisión milimétrica indetectable el inalterable código fuente numérico de tu propia e invisible jaula mental moderna. Los clérigos del enorme zigurat central no se suicidaron presas del pánico
bajo la ardiente arena del letal desierto iraquí. Ejecutaron de manera impecable la estrategia de dominación imperial más brillante, oscura e insuperable que la mente colectiva del ser humano haya logrado concebir jamás. Comprendieron, muchísimos milenios antes que cualquier filósofo moderno de las ruidosas y soberbias universidades europeas, que un imperio físico construido laboriosamente con millones de pesados ladrillos de arcilla horneada, masivas puertas defensivas de bronce fundido y vastos ejércitos empuñando espadas de hierro, siempre caerá irremediablemente derrotado. Caerá ante el peso aplastante e ineludible de los interminables siglos venideros o ante la salvaje marea de los feroces invasores extranjeros. Así que tomaron una decisión de una frialdad y una lucidez verdaderamente espantosas para el resto del vasto mundo. Decidieron abandonar de manera estrictamente voluntaria toda su frágil grandeza física y territorial. Trasladaron todo su incalculable poder milenario al único territorio abstracto invisible que ninguna espada de guerra, ninguna plaga biológica y ningún fuego devorador podría quemar jamás. Renunciaron pacíficamente a la valiosa corona material de oro macizo para transmutar su esencia totalitaria en la indestructible estructura matemática que define exactamente cómo procesa la realidad objetiva todo tu vulnerable cuerpo orgánico en este instante. El arrogante líder persa y las letales legiones extranjeras macedonias jamás conquistaron verdaderamente la ciudad de ladrillo rojo. Fueron cruelmente utilizados como simples y estúpidas bestias de carga para transportar la letal y silenciosa semilla intelectual babilónica directamente hacia el joven, ingenuo y vibrante corazón intelectual de la civilización clásica en todo el continente europeo occidental. Cada vez que tú, viviendo totalmente engañado en la supuesta libertad del mundo moderno, planificas con enorme ansiedad neurótica tu incierto futuro, dividiendo mentalmente un solo día de tu agitada existencia humana en 24 horas rígidamente idénticas y separadas. Cada vez que fraccionas desesperadamente tu escaso y valioso tiempo, contando 60 minutos mecánicos y 60 segundos irrecuperables, estás rindiendo el más sumiso y humillante de todos los tributos de ciega obediencia esclava a la punzante memoria de aquellos antiguos tiranos muertos. Nunca fuimos nosotros los brillantes y audaces eruditos que descubrieron las inmutables leyes secretas del inmenso universo oscuro, traduciendo heroicamente fragmentos de arcilla rota. Somos los ignorantes cautivos, marchando ciegos al compás de su asfixiante e implacable tambor numérico sexagesimal, sin cuestionar el origen del implacable ritmo impuesto. La colosal metrópolis oriental jamás quedó olvidada inofensivamente bajo la arena estéril y abrasadora del inabarcable desierto caliente. Babilonia es la brillante e hipnótica pantalla digital retroiluminada de tu propio teléfono móvil que tu mano aferra inconscientemente ahora mismo. Babilonia es el diminuto e invisible engranaje de silicio que marca el acelerado y letal ritmo de tu estresante vida sin otorgarte un milisegundo de compasión natural. Creíste durante toda esta larga y cómoda narración audiovisual que estabas observando a salvo la triste historia finalizada de una ciudad extinguida. Pero la espantosa verdad que destruye cualquier falsa ilusión de control temporal es que nunca estuviste mirando desde lejos ruinas inofensivas y muertas. Llevas toda tu ignorante e insignificante vida moderna respirando obedientemente y con riguroso horario programado y vigilado, exactamente en el preciso centro de su imperecedera plaza mayor, completamente prisionero en un eterno y absoluto silencio.